Bienvenidos. En este video vamos a explicar cómo fue el desarrollo de la interfaz correspondiente al proyecto que lleva por nombre Impacto de la implementación de generación distribuida en los métodos de localización de fallas de baja impedancia utilizando Python y Xylem. Entonces, como su nombre lo indica, pues nosotros vamos a realizar una interfaz que realiza la interconexión entre Python y Xylem. Esta va a ser una interfaz mucho más compleja en comparación con el ejemplo que fue explicado en videos anteriores. Las líneas de código son básicamente las mismas, solo que se utilizan más oportunidades y pues también con condiciones específicas para los casos de estudio. Entonces, para el desarrollo de este proyecto, lo que se hizo inicialmente fue la creación de una máquina virtual, la cual contara con un sistema operativo que permitiera realizar una interconexión entre Xylem y Python de forma eficiente, adecuada y sin presentar mayores complicaciones. Entonces, para esto se seleccionó una versión de Windows 10 Pro, la versión 21H2. Esta versión pues no presentaba ningún tipo de conflicto a la hora de ejecutar distintas líneas de código. Las versiones más actuales y en su defecto Windows 11 presentaban conflictos a la hora de ejecutar ciertas líneas de código por las actualizaciones, ya que no estaban muy optimizadas para ejecutar versiones antiguas de Python y de Xylem. Los otros programas que se seleccionaron para esto en sus versiones que fueron Python y Xylem corresponden a las versiones 15.1 que corresponde a Xylem 15.1.7 y en Python corresponde a su versión 3.3.2150. Estas versiones se seleccionaron ya que pues básicamente dependíamos de la versión de Xylem con la que estemos trabajando. Es decir, si nosotros trabajamos con una versión antigua de Xylem, necesitamos trabajar con una versión de Python que cuente con las librerías adecuadas para esta versión de Xylem. Si nosotros trabajáramos con una versión actual de Python, este nos generaría conflictos ya que trabaja con librerías muy actuales que no tienen las versiones antiguas de Xylem. Entonces, si implementáramos el código en una versión actual de Python, pues no podríamos ejecutarlo a no ser de que contáramos con una versión actual que contuviera las librerías correspondientes en los archivos de instalación de Xylem. Entonces, por este motivo se escogieron la versión 15.1.7 de Xylem y la versión 3.3.2 de Python. Una vez ya tenemos instalado estos dos programas, pues observamos, perdón, ya tenemos aquí Xylem abierto, no se puede ejecutar dos Xylem al tiempo. Se pueden tener varios archivos que se activan de forma, solo se puede activar uno a la vez, pero no se pueden abrir en simultáneo eh, varias versiones de este programa. Entonces, pues, como observamos, nosotros tenemos acá nuestro administrador, pero no tenemos nuestro usuario correspondiente al proyecto. Entonces, ya que estamos como administrador, realizamos la importación de nuestro usuario. Entonces seleccionamos acá nuestro archivo de proyecto de grado, ejecutamos y vemos que nuestro usuario ya fue importado. Activamos nuestro proyecto. Entonces acá podemos observar nuestro sistema de 34 nodos correspondiente al sistema de prueba de la IEEE, el cual cuenta con distintos elementos como son las cargas balanceadas, cargas desbalanceadas, líneas de dos modelamientos distintos, tipo 300, tipo 301, un generador principal, dos transformadores y cuatro generadores que que representan un solo generador correspondiente a la generación distribuida, pero que se activan dependiendo del nivel de penetración. Vemos acá nuestro sistema de potencia y ejecutamos nuestro flujo de carga. Una vez ejecutamos nuestro flujo de carga, observamos que hay unos nodos que no cumplen con la regulación de tensión. Esto se puede ver a que ya la versión que guardamos de este sistema de potencia, ya habíamos interactuado con ella y habíamos realizado algún tipo de modificación que está afectando la regulación del sistema. Entonces, por medio de nuestra interfaz vamos a realizar un reset, el cual nos va a dejar los valores, por defecto, los valores nominales de nuestro sistema de potencia, y pues de esta manera vamos a continuar con la simulación y vamos a validar nuevamente que se cumplan con los valores de regulación.
Entonces, pues realizamos el cierre y ahora procedemos a realizar el traslado de nuestros documentos correspondientes a Python a la carpeta donde nosotros tenemos instalado Dixile. Entonces esta es la ruta donde yo tengo instalado Dixile. Nosotros contamos acá con eh, en Python, ¿sí? En la carpeta de Python, esta es la librería que nos permite la interacción entre Python y Xylem. Es muy importante que este documento no se borre y realizamos el traslado de estos archivos a nuestra carpeta de Python. Recordemos que todo lo que corresponde a Python que interactúe con Xylem debe estar guardado en la carpeta de Python que se encuentra en la ruta de instalación de Xylem. Entonces ahora ejecutamos nuestro código. Entonces realizamos la apertura de Python. Ejecutamos como administrador. Cargamos nuestro código. Entonces lo buscamos en la ruta que tenemos instalado de Xylem. En nuestra carpeta de Python. Perdón, pasé el archivo que no era. Ahora sí tenemos el de proyecto. Realizamos la apertura y vemos que básicamente pues es un código mucho más extenso, más complejo que el ejemplo, pero la estructura es básicamente la misma. La apertura, su interfaz en Tkinter, los pulsadores para ejecutar distintas acciones, estos líneas de código que corresponden a restaurar la información básica del sistema de potencia y pues el código básicamente se diferencia en que hay condiciones. Es condicional, entonces dependiendo lo que yo quiera ejecutar, va a ejecutar ciertos pasos dependiendo de las condicionales que yo le indique. Entonces ejecutamos esta interfaz y podemos ver que inicialmente pues, nos presenta las opciones para ingresar a Xylem, la restauración de valores y ejecutar un flujo de potencia. Contamos con la interacción en las cargas, entonces como aquí podemos ver, podemos realizar un deslastre de carga, conectar y desconectar. Entonces aquí es donde observamos, por ejemplo, que dependiendo cada nivel de porcentaje de carga, en, nosotros podemos editarlos. Entonces aquí se observa una aplicación de las condiciones para eh, editar el sistema de potencia de forma remota. Podemos también interactuar con los nodos conectándolos y desconectándolos y el módulo más importante de la interfaz corresponde a lo que es el cortocircuito. Entonces acá nosotros podemos seleccionar si tiene generación distribuida o si no tiene generación distribuida, la clase de falla, el sistema, el código está programado para una falla monofásica. Nosotros podemos seleccionar si es el método de cálculo. Nosotros trabajamos en base al método de Takagi modificado para la detección de fallas y el método de medición sincronizada de dos nodos. Estos métodos, corrijo, no hacen la detección de fallas, sino hacen la localización de la falla. Es decir, nos dicen con un porcentaje de error el punto en el que se generó la falla en la distancia de la línea. Es decir, el método nos puede indicar si la línea tiene 100 metros, que la falla se presentó en el metro número 20. Pero hay un porcentaje que depende de ciertas características del sistema de potencia, como es la resistencia de falla y la implementación de generación distribuida. Nosotros aquí también podemos indicar qué línea de falla. Nosotros realizamos los casos de estudio para 10 líneas cercanas al generador, en puntos medios y cercanos al generador correspondiente a la GD, a la generación distribuida. Podemos indicar la longitud de la línea, que puede ser el valor nominal, el valor por defecto que trae el sistema de potencia, o le podemos colocar el valor que nosotros consideremos competente y la distancia de falla en porcentaje. Este simulador nosotros indicamos dónde se presenta la falla, es decir, nosotros le decimos la línea tiene 1 kilómetro, que se presente la falla al 25%, es decir, se presentaría en a los 250 metros del nodo principal. Toma como nodo principal el nodo de la izquierda. Entonces, así funciona la localización de falla en estos simuladores de sistemas de potencia. Entonces, lo que hace
los algoritmos programados es comparar el modelamiento matemático con la distancia real, que es la que nosotros indicamos. Adicionalmente tenemos nuestro módulo para la impedancia de falla y nuestro nivel de penetración. Recordemos que el sistema de potencia tenía 4 generadores, cada generador se activa dependiendo del nivel de penetración. Entonces acá podemos acceder dando clic en el pulsador y posteriormente vemos como ya accedimos a Xelement. Acá podemos ver que ya se nos activó y ahora lo que vamos a hacer es realizar la restauración. Recordemos que pues nuestro flujo de potencia nos está presentando unos valores incorrectos en nuestros resultados, entonces vamos a realizar la restauración y él empieza a restaurar cada valor de cada elemento al valor original del modelamiento. Entonces este es un proceso que tarda unos segundos dependiendo la cantidad de elementos. Entre más elementos, pues mayor es la cantidad de tiempo que va a tardar. Entonces acá ya hemos terminado y volvemos a correr nuestro flujo de potencia y vemos que efectivamente ya todos nuestros nodos cumplen con la regulación. Entonces ya se encuentra en nuestra configuración inicial. Eso es todo por este video. En el próximo continuaremos con la explicación de la interfaz en Python y ejecutaremos las diferentes funciones que esta tiene. Gracias.